Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. Vamos a tocar lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto es algo que hemos oído todos en algún momento, tal vez lo hemos padecido también. Es algo de lo que se quejan muchas personas. Y es una, eh, por así decirlo, comorbilidad que presenta la gran mayoría de gente, o por lo menos en algún momento han presentado esta situación por diversas causas. Entonces, hoy vamos a hablar de él. Es un tema tan largo ni tan complicado, pero es importante porque sí es causa de mucho malestar, por así decirlo, en la gente en general, independientemente de que otras patologías tengan o que otra enfermedad estén cursando. El hecho de presentar la enfermedad por reflujo gastroesofágico sí da molestia. Da molestia, es una situación que está ahí constante, perenne, y que los pacientes, si lo han visto, digamos, en los pacientes ingresados, que a veces de todo lo demás están bien con lo que estamos tratando, pero se quejan de esto, ¿verdad? Por la comida o por distintas situaciones intrahospitalarias. Entonces, como les digo, es importante eh, darle un repaso, por así decirlo, conocer algunas situaciones especiales, porque sí se van a enfrentar con esto día a día, definitivamente. En síntesis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico eso es un conjunto de manifestaciones clínicas o anatómicas eh, que se presentan, ¿verdad?, en el paciente debido a la irritación que produce el ácido estomacal, ¿verdad? El contenido del estómago, que por lo general va a ser ácido, ¿verdad?, salvo en patologías muy excepcionales, como se llama, va a estar dañando desde la unión gastroesofágica hasta arriba, incluso hasta la boca, hasta incluso lo que es el aparato respiratorio, y puede dar estas manifestaciones. Realmente, eh, ¿cómo se llama? Si hay varias situaciones que comprenden la fisiopatología de esta enfermedad. Usualmente las agrupan, ¿verdad? En un grupo está lo que es la incompetencia de la unión eh, gastroesofágica, que son relajaciones transitorias del esfínter esofágico eh, superior o inferior, ¿verdad? Al mismo que la pérdida de la tensión del mismo, y una distorsión anatómica de la unión gastroesofágica que puede ser por múltiples causas, ¿verdad? Esto es lo que ya es, como les digo, incompetencia de unión gastroesofágica. O sea, esto ya es directamente a ese nivel. Y aparte es lo que es el retraso de la eliminación del ácido. Insisto, recordemos que el contenido estomacal es predominantemente ácido todo el tiempo y es un ácido bastante fuerte. Entonces, puede haber alteración de la peristalsis o disminución de la salivación o cualquier otra situación que retrase la eliminación del ácido y por ende dar esta situación, ¿verdad? Como les digo, este es un resumen de lo que usualmente vamos a encontrar o de usualmente los mecanismos por los cuales las causas de esta enfermedad se van a manifestar. Hay diversos factores que exacerban el reflujo gastroesofágico. De los principales que vemos es la obesidad, ¿verdad? O sea, ese es uno de los factores principales. Y por ende, la pérdida de peso va a ser uno de los tratamientos en este caso. El embarazo, recordemos que la fisiología de la paciente embarazada cambia drásticamente y reflujo por la presión que ejerce el feto sobre los demás órganos abdominales, pues puede dar paso a esta situación, ¿verdad? La hipersecreción gástrica y el retraso del vaciamiento gástrico que van de la mano con lo que estábamos hablando antes, igual que la alteración de la peristalsis esofágica. Hay cosas tan sencillas como el aumento del consumo de alimentos desmedido o glotonería, ¿verdad? O gula, como a veces se le conoce al trastorno, ¿verdad? Que obviamente es un periodo o periodos de alimentación desmedida o con alimentos, como se llama, que pueden llegar a dañar la mucosa o muy irritantes y que por ende pueden dar paso a esto. Esto tal vez es algo de lo que la mayoría de nosotros ha experimentado alguna vez, ¿verdad? Que nos invitan a comer, hay carne, hay chuchería o lo que sea, y uno come, 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 bebe, bebe, y después andan ahí con las agruras famosas que le llaman, ¿verdad? Y es
por esta misma situación. Entonces, estos son factores, como les digo, comunes, ¿verdad? Frecuentes, que exacerban el reflujo. Como les digo, más de alguno habrán experimentado en algún momento, pero por lo general son factores que a se controlen, pues no llegan a dar ningún problema. Con respecto a las manifestaciones clínicas, a los síntomas que da el reflujo gastroesofágico, pues está la pirosis, está la regurgitación, está el dolor epigástrico, ¿verdad? Disfagia y odinofagia, que muchas veces van de la mano, los eructos constantes y la halitosis, ¿verdad? O mal aliento. Estos no son los síntomas que dominan esofágicos, porque obviamente se sienten, ¿verdad? Porque son síntomas, en el trayecto del esófago y lo que es ya el estómago, ¿verdad? Por eso se denominan esofágicos o gastrointestinales puros. Están los extraesofágicos, donde está el dolor precordial, manifestaciones otorrinolaringológicas y neumológicas y las erosiones dentales. En los extraesofágicos es donde nosotros debemos poner más atención. ¿Por qué? Los esofágicos son gastrointestinales. Estos son los que usualmente uno va a escuchar que refieren los pacientes. La pirosis, la regurgitación, que se les repite la comida, refieren, ¿verdad? Ya sea dificultad o dolor al tragar, podría ser. Halitosis, que es una situación muy frecuente. Entonces son manifestaciones muy comunes, ¿verdad? Que cuando uno las escucha dice, reflujo gastroesofágico seguro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasan con las extraesofágicas? El dolor precordial hay que tener cuidado, porque si bien esto puede dar dolor precordial, ¿verdad? Si hay un paciente con dolor precordial, ¿verdad? Que pueda tener características de infarto o alguna otra patología cardiovascular como las que ya hemos visto en clases anteriores, háganle un EKG al paciente. 10 minutos, le hacen el EKG y miran que no sea un infarto. Porque si recordamos, infarto puede dar esto, algo como que fuera reflujo, como que fuera gastritis usualmente. Y si mandamos un paciente a su casa y al final del infarto va a regresar peor, ¿verdad? Entonces sí, tómense los 10 minutos para hacer un EKG, todo está bien, ok, se quedan tranquilos. Las manifestaciones neumológicas usualmente van a haber disnea, ¿verdad? O en pacientes asmáticos o hipocosos puede haber una exacerbación de los síntomas respiratorios. Es muy común, ¿verdad? Que los pacientes tengan reflujo y empiecen con síntomas respiratorios o que estaban controlados de alguna de estas patologías, empiecen nuevamente y piensen que tal vez el medicamento ya no está siendo suficiente o el médico piense que no se está realizando bien la terapia del paciente y no, lo que tiene es reflujo, ¿verdad? Y es lo que les digo, el ácido sube, irrita las vías respiratorias y ¿qué hacen las vías respiratorias? Responder ante la irritación, ¿verdad? Con inflamación, con todo, y por eso aumentan los síntomas respiratorios. Esto se los puedo decir de primera mano, yo soy asmático, ¿verdad? Y cuando estuve con obesidad, precisamente eso era lo que me pasaba. Mantenía disnea y sibilancias casi que todo el tiempo por el reflujo. Y no era el tratamiento del asma, sino el reflujo por eso mismo. Entonces, sí es algo muy frecuente y que hay que vigilar en estos pacientes. ¿Será que es el tratamiento que no está siendo adecuado por X o Y razón o será reflujo? ¿Verdad? Más si tiene algunos factores como los que vimos anteriormente. Puede haber, sí, manifestaciones otorrinolaringológicas, puede haber incluso, digamos, síntomas similares a faringitis, ¿verdad? O carraspera, que le llaman los pacientes, que a veces se pueden confundir con infecciones de la vía respiratoria superior, ¿verdad? Pacientes que andan con reflujo, sientan esa molestia a nivel de la garganta, la faringe, piensan que tienen COVID, ¿verdad? Y no, es reflujo, ¿verdad? Obviamente también tómense 2 minutos en examinar la orofaringe de los pacientes, ¿verdad? No les va a costar nada y también pueden determinar si hay alguna otra situación ahí. Y erosiones dentales, que son otros síntomas comunes. Recuérdense que el ácido del pH del estómago ronda, dependiendo de dónde lo miren, entre 2 a 4 de pH. Es bastante ácido. Recordemos que el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45. Y estamos hablando menos de la mitad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto va a dañar el esmalte de los dientes, va a dañar la dentina y por ende puede causar también problemas dentales que lleven a ya procedimientos
¿cómo se llama? Por un cirujano dentista, pues ya un poquito dolorosos o incómodos. Entonces, también hasta ese punto puede llegar el alcance, por así decirlo, del reflujo. Entonces, se dan cuenta, no solo es la pirosis, no solo es, ¿cómo se llama? El dolor epigástrico, la regurgitación, sino también todos estos síntomas adicionales que van a estar constantes, ¿verdad? Y que el paciente hasta se puede llegar a asustar porque dice, ¿será que me estoy infartando? ¿Será que otra cosa? Y podría ser solo reflujo. Pero como les digo, también tómense el tiempo, sobre todo en pacientes con ya antecedentes de enfermedades cardiovasculares, enfermedades, ¿cómo se llaman? Neumológicas y todo este tipo, de revisarlos, de chequearlos, que no sea nada de esto, y si no es nada de eso, ok, perfecto, nos enfocamos en el reflujo, ¿verdad? Pero no asuman que solo es el reflujo tampoco, ¿verdad? Ha pasado pacientes que llegan con dolor precordial, que por historia parece, ah, es reflujo, denle algo a esto, y al final se van. Recientemente acabo de tener un paciente que precisamente así empezó, con agruras, decía, ¿verdad? Tomó inhibidor de bomba de protones, tomó ranitidina, no se aliviaba, no se aliviaba, al final dijo, mejor me voy a ir a chequear, lo que tenía una miocarditis, y eso es lo que le está dando los síntomas. Entonces, como les digo, sí, vean esta parte también. El diagnóstico de reflujo gastroesofágico no es tan complicado. Usualmente la clínica va a ser suficiente, ¿verdad? Cuando uno escucha todos estos síntomas, más se asocian a alimentos, ¿verdad? O más si esto ya les ha sucedido antes, entonces es relativamente sencillo llegar a este diagnóstico. Obviamente tenemos otras herramientas como endoscopía, que siempre es bueno realizarlo. De hecho, en lo privado, casi que todo paciente con reflujo gastroesofágico le hacen endoscopía. A la gente le encanta que le estén metiendo el tubo por la boca para ver qué tiene, ¿verdad? Entonces, es un procedimiento que se hace mucho y también nos puede dar mucha información. Tampoco es que se haga por gusto, obviamente no, ¿verdad? Entonces, pero usualmente con la clínica va a ser suficiente. También está lo que es el esofagograma y la pH-metría, que son estudios un poco más elaborados, pero que también nos pueden ayudar en su debido momento. Con respecto a la clínica, ya vimos los síntomas de esto. Ya la presencia de estos síntomas dos o más veces, ¿verdad? En una semana, en un paciente, ¿cómo se llama? Menos de 50 años, sin ningún otro dato de alarma, pues uno dice, posiblemente va a ser enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a llegar al tratamiento más adelante, pero lo que usualmente se hace es, bueno, probemos, ¿verdad? Este paciente no tiene factores de riesgo, no se me está infartando, no va a tener nada más complicado. Pienso que va a ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? O me estaba contando el paciente, fíjese que he pasado ahorita comiendo en Semana Santa todos los días, bebiendo, comiendo y de todo, y ahorita vengo lunes de Pascua con reflujo, dicen, posiblemente por ahí va. Entonces, probemos, démosle prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones, con modificación de estilo de vida, por supuesto, si es necesario, y vemos cómo le va. Si responde, ok, listo. Si no, pues ya podemos emplear algunas otras herramientas. La endoscopía, que sería ¿cómo se llama? El estudio que más, como el que más se realiza, más que esofagograma y más que pH-metría, más se utiliza en general en el hospital cuando hay complicaciones del reflujo gastroesofágico. ¿Qué complicaciones podríamos ver? Digamos una esofagitis, estenosis, esófago Barrett, neoplasias, cosas así que ameriten un tratamiento distinto. Como les digo, en lo privado es muy común que se haga igual la endoscopía casi que en las primeras citas, no en la primera necesariamente, pero en las primeras, porque si uno llega a detectar algo de este estilo o alguna otra situación temprano, es más fácil tratarlo, ¿verdad? ¿Cuándo está indicada realmente la endoscopía? ¿Verdad? Cuando el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico de más de 5 años de evolución o una situación de estas que no mejora, ¿verdad? O que mejora parcialmente y después vuelve a venir. Obviamente, esto considerando que factores de riesgo se han eliminado.
Porque me va a decir, ok, tengo 6 años de tener reflujo, pero tengo un IMC de 44, seguramente va a seguir teniendo reflujo, ¿verdad? Que sí va a haber complicaciones, definitivamente, ¿verdad? Pero también hay que modificar los estilos de vida. Ya vimos cómo se llama eh, algunas modificaciones que se pueden hacer en otros temas, pero se pueden aplicar igual a reflujo gastroesofágico. Y pacientes con signos de alarma, ¿verdad? Ya cuando tienen disfagia, cuando hay hemorragia digestiva o una hemorragia gastrointestinal superior, cuando hay dolor torácico, ¿verdad? Y cuando ya el paciente empieza a perder peso sin buscarlo. Recuérdense que por las molestias que da, los pacientes pueden disminuir su consumo de alimentos o modificar su consumo de alimentos, ¿verdad? Alimentos que no sean lo suficientemente adecuados para nutrirlos o para la actividad diaria que realizan. O como les digo, o dejan de comer por el miedo al dolor, por el miedo a la molestia, ¿verdad? O solo toman líquidos. Entonces empiezan a perder peso sin hacer dieta, sin hacer ejercicio. Esto es una pérdida de peso no deseada. Cuando decimos que es una pérdida de peso significativa, usualmente es cuando es 10% del peso inicial. Por ejemplo, de alguien que pese 100 libras, para poner un ejemplo sencillo, que pierda 10 o más libras, que quiere decir 10% de 100, ¿cuánto es 10? Entonces, 10 o más libras, uno dice, ok, este paciente está perdiendo más peso sin buscarlo, hay que ver qué está sucediendo, ¿verdad? Ya, si está buscando perder peso, ¿verdad? O si perdió 1 libra, ahí no, pues, porque eso puede fluctuar. Pero hay una pérdida de peso importante como esta, pues sí hay que ponerle atención. Hablando de la esofagitis, porque es una complicación frecuente, ¿verdad? Recuérdense, insisto, por las características del ácido, va dañando, va dañando. El estómago está diseñado para contener el ácido, ahí perfecto, pero lo demás no, ¿verdad? El esófago no. Sí, tiene cierto grado de protección, ¿verdad? Sobre todo el tercio inferior, pero no del todo, ¿verdad? La vía aérea tampoco, los dientes tampoco. Entonces, ya puede empezar a estos problemas y esofagitis es uno de ellos. Usualmente se utiliza la clasificación de Los Ángeles, tal vez en alguna endoscopía que hayan visto en el hospital, hayan visto esta clasificación que dice esofagitis de los Ángeles grado tal, ¿verdad? El grado A obviamente va a ser el más leve, hasta el grado D, donde ya hay una afectación de más del 75% del esófago, ¿verdad? Esto es un diagnóstico endoscópico, una clasificación endoscópica, pero que nos permite determinar la gravedad de lo que está pasando el paciente, ¿verdad? Usualmente, ¿cómo se llama? El grado A con el tratamiento sencillo se va a resolver, no va a dar paso a más situaciones. B y C ya empiezan a haber lesiones un poquito más grandes, entonces se va a meditar por general tratamiento hospitalario y una D definitivamente, ¿verdad? Y esto puede dar paso a otras complicaciones más todavía, ¿verdad? Una esofagitis suena muy a veces sencillo, dice, bueno, por la descripción, pues no parece mayor cosa, pero recuérdense que uno tiene que comer todo el tiempo, o sea, lo que es el epitelio gastrointestinal está básicamente todo el tiempo activo, todo el tiempo, ¿verdad? Así como las células cardíacas igual. Entonces, no podemos decir al paciente, entonces no coma en lo que se recupera, tampoco se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, en algún momento sí hay que hacerlo, en algún momento hay que recurrir a otras terapias, pero no hay que dejar pasar esto, aunque sea grado A, y decir, no importa, ahí se va a mejorar, porque si no puede ir evolucionando y puede complicarse aún más. Otra situación que puede pasar es estenosis, ¿verdad? Y esto, ¿cómo se llama? Es el resultado de la curación de una esofagitis que haya presentado úlceras, ¿verdad? Y por la cicatrización y por la fibrosis que se produce la estenosis, ¿verdad? Entonces, obviamente esto también puede afectar lo que es el esfínter y ya puede dar paso a otras complicaciones, ya que los alimentos no pasen o otra situación y sea por lo general un tratamiento quirúrgico la respuesta.
¿verdad? Entonces, aquí ya estamos hablando de cirugía, hablamos de otras cosas, entonces llegar hasta este punto no es que sea tan sencillo así o fácil, porque si no, imagínense cuánta paciente tuviera esto, pero de ahí la importancia de estar pendientes de esto y evitar que se nos pasen o dejarlo estar por mucho tiempo en estas situaciones, ¿verdad? Porque sí pueden llegar hasta este punto. De ahí hay una condición que se llama esófago de Barrett, ¿verdad? Donde, ¿cómo se llama el epitelio? ¿Cómo se llama? Que normalmente recubre el esófago, es reemplazado por un epitelio totalmente distinto, ¿verdad? Y que puede dar paso a otras situaciones. Usualmente el esófago de Barrett es de las complicaciones más temidas, por así decirlo, de esta situación. No es tan común tampoco, ¿verdad? O sea, si bien es complicado y todo, no es frecuente. No es frecuente. Yo creo que un esófago de Barrett he visto en mi vida, ¿verdad? Entonces, tampoco se asusten que, puchica, esto lo vamos a estar viendo todo el tiempo. No, ¿verdad? Pero cuando lo miren, sí, el tratamiento es extenso, el tratamiento es muy debilitante, ¿verdad? Porque hay que proteger esto. Usualmente cirugía tiene que ser involucrada. Es un montón de situaciones que ahorita no vamos a profundizar, ¿verdad? Porque es algo que no van a ver tan seguido, pero que sepan que existe y que sí, aquí el paciente obviamente tiene que ser tratado intrahospitalariamente. Obviamente, el adenocarcinoma esofágico puede ser resultado también de esta situación. Eso es lo que a uno no quisiera eh, llegar, ¿verdad? Porque esto ya estamos hablando de una neoplasia. Estamos hablando de que las neoplasias gastrointestinales por lo general no tienen muy buen pronóstico, son agresivas, ¿verdad? Aquí el paciente básicamente el esófago queda inutilizable, va a tener que utilizar métodos alternativos de nutrición, gastrostomía, alguna otra de estas situaciones, ¿verdad? Y por lo general son neoplasias que avanzan rápidamente, que metastatizan o que crecen lo suficiente para causar un fallo multiorgánico y por ende la muerte. Como les digo, tampoco es común, gracias a Dios, no es frecuente, pero, ¿cómo se llama? Tienen que saber que existe, ¿verdad? Y que puede llegar a pasar. Con muy poca frecuencia, pero ya saben que igual ahí está presente esta patología. Bueno, aparte de endoscopía tenemos la pH metría, ¿verdad? Esto básicamente lo que colocan es un catéter de monitoreo de pH que es muy similar a una sonda nasogástrica, pero mucho más fina, ¿verdad? Eso se deja colocado usualmente 24 horas, están midiendo el pH en distintos puntos, con distintos tiempos, cómo responde, cómo se llama la mucosa y todo lo que es el esófago y estómago ante los alimentos y todo. Y ya después da un resultado, ¿verdad? Usualmente pH-metría también tiene las mismas indicaciones que la endoscopía, ¿verdad? Para ver si está pasando alguna situación o si es cíclico o alguna otra cosa que esté sucediendo con el paciente, ¿verdad? Aquí la incomodidad es que sí hay, como les digo, es como que le coloquen a uno una sonda nasogástrica y es estar con eso metido, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Es cierto, los pacientes que vemos en el hospital a veces pasan con la sonda nasogástrica un montón de tiempo, pero por lo general la pH-metría es ambulatoria, entonces estar con eso metido y tener que ir a algún lugar o algo así, pues por lo general la gente se siente un poco incómoda, entonces se trata uno de realizar estos estudios y que la gente pase en su casa y todo, o por si tiene alguna molestia, mejor estar en la casa. Y ya cuando sea la lectura, pues se retira la sonda, eso se mete en un programa y ahí nos tira los resultados. Bueno, ahora, para lo que es enfermedad de reflujo gastroesofágico, hay tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Lo principal es lo que hemos dicho en múltiples enfermedades, modificaciones del estilo de vida. Eso es lo principal, ¿verdad? Ya vimos qué situaciones pueden dar paso a esta enfermedad. Son situaciones perfectamente corregibles, como por ejemplo la obesidad o
la alimentación desmedida, entonces son factores que se pueden cambiar rápidamente. Obviamente siempre tiene que ser involucrado el ejercicio y todo esto, pero aquí mucho va a ser con respecto a la dieta y el peso, ¿verdad? Hay que evitar ciertos alimentos irritantes, ciertos alimentos muy condimentados, ¿verdad? Porque eso también da paso a esto. O sea, mucha gente dice que cuando comí tal cosa que estaba muy condimentada o muy picante, fue que empecé con esta molestia, definitivamente, ¿verdad? Ya puede haber una lesión directa, puede haber más secreción de ácido, entonces puede dar paso a esta situación. Obviamente, si nos vamos del punto de vista de tratamiento farmacológico, están los señores de la bomba de protones, que es el pilar fundamental de esto, ¿verdad? Esto ya los conocen, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, hay un montón, ¿verdad? Por lo general, el que se utiliza en el hospital es omeprazol, ¿verdad? Ese es el que se utiliza. Es omeprazol, se utiliza muy frecuente de manera ambulatoria, igual que el lansoprazol. Realmente aquí lo importante es que independientemente de cuál utilicen, ¿verdad? Que sepan cómo utilizarlo, sepan qué efectos adversos pueda tener, sepan su dosis, sepan cómo escalarlo, ¿verdad? Para que ante cualquier cosa, pues el paciente se los comunique y ustedes pueden decir, ok, esto es parte de, esto sí es un efecto indeseado, mejor lo cambiamos o lo que sea, ¿verdad? Pero sí, estos tienen que ser utilizados definitivamente. Este es el pilar, ¿verdad? Este es lo importante. Si se dan cuenta, los pacientes que ingresan al hospital con alguna manifestación eh, gastrointestinal, omeprazol es lo que les colocan, ¿verdad? Entonces sí, muy importante y recalco utilizar esta familia de medicamentos. También están los antagonistas de los receptores de histamina tipo 2, ¿verdad? Aquí ranitidina tal vez es el miembro más conocido, que en algunos lugares todavía sigue apareciendo como una opción, ¿verdad? Sobre todo para tomarlo durante la noche. Pero ya por los efectos indeseados que producen este tipo de medicamentos, como les digo, ranitidina tal vez es el más conocido, y todos hemos tomado ranitidina seguramente alguna vez en nuestra vida, entonces ya los han ido quitando, ¿verdad? Ya los han ido, por así decirlo, desprestigiando por la cantidad de efectos adversos, ¿verdad? Puede llegar a ser nefrotóxica la ranitidina, puede dar ginecomastia, por ejemplo, que son efectos los cuales comúnmente se oyen. Entonces uno dice, mejor evitemos esto y utilicemos los inhibidores de bomba de protones. Eso no quiere decir que tampoco sean totalmente inutilizables, no, sí se puede, ¿verdad? Y a veces hasta son, si lo vemos desde el punto de vista económico, son más baratos, ¿verdad? Y hay gente que les funciona muy bien, gente que tomando solo ranitidina es suficiente para aliviar este tipo o aliviar los síntomas. Entonces uno dice, ¿y no tiene efectos adversos? Bueno, ¿por qué no? Pero como les digo, siempre, ¿cómo se llama? Hay que favorecer los inhibidores de bomba de protones. Y tratamiento quirúrgico, este ya es un peldaño más. Esto es cuando usualmente hay complicaciones, ¿verdad? Como algunas de las que ya hemos visto, o hay cosas como úlceras perforadas o cosas así. Entonces esto ya es algo más intrahospitalario, más de complicaciones y no tanto del día a día con lo que es reflujo gastroesofágico. Entonces, como les digo, de reflujo gastroesofágico en general, solo ese tema es corto, ¿verdad? Los síntomas son o suelen ser muy característicos, ¿verdad? El tratamiento es inhibidor de bomba de protones y cambios de los estilos de vida por lo general, o sea, no necesita mayor cosa, ¿verdad? Sí, por lo general, al utilizar inhibidores de bomba de protones tiene que ser un tiempo prolongado, ¿verdad? Por lo menos 8 semanas, porque si no, no va a haber cambio, pues si lo utilizan 2 días, seguramente no van a sentir nada, entonces tiene que ser un tratamiento prolongado y ya, ¿verdad? Y solo estar pendiente de complicaciones o pendiente de signos de alarma como los que mencionamos, porque ahí sí pues ya hay que hacer algunos de los estudios adicionales. Pero si no, con sola clínica y con un plan educacional más el tratamiento farmacológico,
Por lo general, ahí va a ser suficiente para que el paciente pueda mejorar este aspecto y que ya no esté dando problemas, ¿verdad? Ahora, de la mano del reflujo gastroesofágico está lo que es la enfermedad ácido péptica, que vamos a tocar también brevemente. La enfermedad ácido péptica ya son, ¿cómo se llama? Es algo que afecta directamente lo que es, por lo general, el estómago o el duodeno, ¿verdad? Ya no solo es reflujo, ya no solo es esófago, sino ya es un poquito más abajo, ¿verdad? Por lo general está la dividen en la úlcera péptica y lo que es la úlcera duodenal, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con úlcera péptica, que eso es lo más común. Entonces, en úlcera péptica, una de las características que tiene es que se pierde la integridad de la mucosa del estómago o el duodeno, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté eh, ubicada, ¿verdad? Y esto lo que produce es una inflamación activa porque se pierde esa barrera de protección ante el ácido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como se pierde la barrera de protección ante el ácido, entre más ácido haya o el pH esté más ácido, pues más molestia va a haber. Es por eso que el dolor de úlcera péptica se exacerba en el ayuno, ¿verdad? Y mejora, aunque no totalmente, con la alimentación, porque con la alimentación está el ácido, pues obviamente deshaciendo, ¿verdad? El bolo alimenticio, entonces es menos insulto que va a recibir la úlcera. Pero si no, ¿verdad? O pacientes que pasan ayunos muy prolongados, pues obviamente el ácido va a estar dañando esa área y sí puede llegar a complicarse mucho más. Estas úlceras, como les digo, pueden ser en el estómago o duodeno, ¿verdad? Pueden tener mucho tiempo. Hay pacientes que se les detecta una úlcera en algún momento y la siguen teniendo mucho tiempo después. A veces se complica, a veces no, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Es algo que, si bien es común o es algo a veces normal, porque mucha gente tiene esta patología, tampoco es para decir, entonces no me preocupo tanto. No, como les digo, sí se puede llegar a complicar y por ende, ¿cómo se llama? Ya a meditar tratamientos más invasivos o incluso hasta cirugía, muy similar a lo que vimos anteriormente. La úlcera péptica es una condición bastante prevalente a nivel mundial. Se estima que 1 de cada 10 personas con mayor prevalencia en hombres va a tener úlcera péptica, ¿verdad? O sea, esa es una, ¿cómo se llama? Prevalencia muy elevada. Y es porque obviamente tiene muchos factores asociados y como les digo, el epitelio gastrointestinal, el sistema gastrointestinal es algo que se mantiene activo constantemente, algo que es muy difícil darle, por así decirlo, descanso. Entonces, por eso es tan frecuente este tipo de patologías. Entonces, como lo que le estaba mencionando, el epitelio gástrico se está sometido a una serie de insultos de varios factores, ¿verdad? Y obviamente esto continuo hace que se vaya formando la úlcera y que se puede llegar a complicar. Es cierto, la mucosa tiene sus defensas, también no es de que no haya nada. Sí, ¿verdad? Pero a veces no es suficiente para contrarrestar el efecto nocivo de varias sustancias como las que están aquí escritas, ¿verdad? Entonces, como les digo, básicamente, si lo quieren resumir de otra manera, es una alteración, ¿cómo se llama? De las defensas de la mucosa, lo que permite que los efectos nocivos sean más pronunciados y que finalmente se forme la úlcera, ¿verdad? Por lo general, en las primeras etapas o cuando la úlcera se va formando, las defensas pueden ser suficientes para ir paliando que ni síntomas pueden haber, pero hay un momento en que obviamente estas se vencen y empiezan a aparecer síntomas y empiezan a aparecer algunas situaciones adicionales. Lo que compone la defensa y la reparación de la mucosa gastrointestinal, pues obviamente son varios elementos.
¿verdad? Está la propia capa de moco, está el bicarbonato, están las propias células epiteliales, la propia renovación celular que se da en el epitelio gastrointestinal, ¿verdad? Está lo que es la microcirculación, que obviamente eso permite un flujo de elementos que son necesarios para el mantenimiento de las defensas y lo que es el sistema nervioso y la regulación hormonal, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo se llama? Son varios mecanismos que se van presentando para que evitar que lleguemos a una formación de una úlcera, pero como les digo, en algún momento esto se llega a vencer, no es suficiente ante los estímulos nocivos que está recibiendo el estómago o el duodeno y se forma la úlcera. Algo importante con esto es el papel que juegan las prostaglandinas, ¿verdad? Esas actúan de forma sinérgica con el óxido nítrico y ayudan a mantener y aumentar los mecanismos de defensa de la mucosa. Es por eso, por esta situación precisamente, ¿verdad? Que los AINES son un problema con respecto a la úlcera péptica, ¿verdad? Y que pueden llegar a ser una causa también de las mismas, por el papel de las prostaglandinas en la defensa de la mucosa gastrointestinal. Ahora, las úlceras duodenales o úlceras gástricas, ¿verdad? Dependiendo de su ubicación, pues sí tienen, ¿cómo se llama? Algunas diferencias, que se quieren poner técnicos, ¿verdad? Eh, con respecto a epidemiología, ¿verdad? Las úlceras gástricas, usualmente, vamos a empezar con estas, por el estómago es el primer lugar donde cae el bolo alimenticio. ¿Verdad? Aparecen más tarde en la vida, o sea, aparecen en las décadas más avanzadas. Usualmente empiezan a aparecer en la década de los 40, 50 años, con un pico máximo en la sexta década, ¿verdad? Ahí es donde tienen el pico mayor, ¿verdad? Muchas personas que van llegando a la tercera edad, pues de esto es usualmente su molestia principal, ¿verdad? Estas manifestaciones por estas situaciones, ¿verdad? Es como se llama más frecuente en varones, ya vimos que en lo que es prevalencia es un poquito más en hombres, ¿verdad? Y tiene que ser menos frecuentes que las úlceras duodenales. Y como les había mencionado, por lo general empiezan asintomáticas, ¿verdad? A menos que se hicieran una endoscopía por alguna otra situación y aparezcan ahí, digo, encontramos una úlcera, ¿verdad? Entonces dice, ok, pero no tenía síntomas. Ya cuando hay síntomas es cuando ya se están complicando o dependiendo también del tamaño de la úlcera. Las úlceras duodenales tienden a ser un poquito más frecuentes que las úlceras gástricas, ¿verdad? Eh, eran bastante comunes, pero ya con el advenimiento de tratamientos que no van a hacer nada del otro mundo, pues ha disminuido su incidencia a nivel mundial. Pero aún así, ya vimos que, imagínense cómo era antes de que ahorita sea igual un problema extremadamente frecuente. O sea, antes era más todavía, cuando tal vez la medicina no estaba tan avanzada como en estos tiempos, ¿verdad? Eso es con respecto, como les digo, a epidemiología. Ya lo que es histopatología, ¿verdad? Porque una úlcera, pues idealmente tendríamos que, ¿cómo se llama? Tomar una biopsia, ir a ver con endoscopía y ver qué está sucediendo, ¿verdad? Las úlceras duodenales aparecen en la primera porción del duodeno. Más del 95% aparecen ahí. Muy raro encontrar una úlcera eh, más adelante, o a veces incluso el endoscopio no llega. Y el 90% en los primeros 3 centímetros, es después del píloro, ¿verdad? De unión del estómago con el duodeno. Entonces, si el endoscopio puede llegar ahí y verlas, y esa es la ventaja, que como parecen cercanas al píloro, todavía el endoscopio llega y las podemos detectar. A veces regresan pacientes donde no se encuentra nada y tal vez tienen HGIS o algo así, no dice, pues no se encontró nada, ¿qué estará pasando? Una opción es que esa úlcera esté más adentro y que no la logremos ver. Para eso tenemos otras técnicas, pero como les digo, la ventaja es que como aparecen cerca, la mayoría de veces, la gran mayoría de veces se van a encontrar.
Su diámetro no es tan grande, por lo general es 1 centímetro, no es un diámetro tan grande, pero sí pueden llegar a alcanzar el diámetro de más de 5 centímetros, ¿verdad? Que son úlceras gigantes. Y esas son las que usualmente dan muchas más complicaciones y se complican fácilmente, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Una úlcera grande, por lo general, se perfora, ¿verdad? Y ya medito el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Pero si se detectan a tiempo, si lo sospechamos a tiempo, hacemos endoscopía, detectamos una úlcera pequeña, por lo general con el tratamiento farmacológico va a ser eh, suficiente, ¿verdad? Eh, de ahí, ¿cómo se llama? Esto es, aquí, perdón, es úlceras gástricas, perdón. La mayoría van a ser benignas, sí pueden haber úlceras asociadas a adenocarcinoma gástrico o algún otro tumor gástrico, sí pueden existir, tal vez algún paciente con esto han tenido ustedes en, en su servicio, ¿verdad? Son muy raras en el fondo gástrico y usualmente están asociadas con el Helicobacter pylori, ¿verdad? Siempre que un paciente entra a endoscopía y detectan alguna úlcera péptica, ¿verdad? Le hacen biopsia, le hacen tinción GIMSA para el Helicobacter pylori porque su asociación es muy estrecha, ¿verdad? Es muy común encontrar Helicobacter pylori no tratado o no previamente descubierto ahí, en asociación con úlceras gástricas, ¿verdad? Y donde es más frecuente en la curvatura menor. Bueno, eh, con respecto a la fisiopatología, ¿verdad? Las úlceras duodenales, la mayor causa, por así decirlo, las que se asocian mayores con el Helicobacter pylori y AINES, que fue lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Entonces, por eso siempre hay que ver este factor. Hay que hacer tinción para el Helicobacter pylori y hay que preguntar al paciente, ¿está tomando AINES ahorita? Por cualquier cosa. Recuerden que ahora AINES toma la gente por lo que sea, ¿verdad? Que me dolió no sé qué cosa, y ahí va el AINES. Que me caí, ahí va el AINES, ¿verdad? Y a veces no solo toman uno, ya, sino que lo agarran como que fueran dulces y empiezan a tomar, a tomar, a tomar y empiezan a dar estos problemas. Igual con las úlceras gástricas, también se asocian mucho a esto y por eso es algo que sí hay que ir eh, a buscar. Entonces es importante siempre, cuando miren una úlcera, insisto, mandarle a hacer la atención. En el hospital ya lo hacen de hecho. O sea, ahí ya es de hecho que lo van a hacer, ¿verdad? Ya no hay que estar uno solicitando, sino que ya me lleva una biopsia de una úlcera, le hacen la atención para el Helicobacter pylori. Y la gran mayoría de veces sale positiva, como con 4 cruces, ¿verdad? Entonces ya no hay que solicitarlo, pero en lo privado sí hay que pedirlo, ¿verdad? No solo lo que es histopatología, sino miren, quiero una atención para esto, ¿verdad? Y como le digo, la gran mayoría de veces va a estar positiva y preguntar al paciente sobre su consumo de AINES, ¿verdad? Insisto, AINES lo toma la gente muy frecuente, se venden sin receta médica, ¿verdad? Hay un montón de tipos de AINES que toma la gente de diversas marcas, ¿verdad? Hasta como que a veces como que los coleccionan. Entonces sí hay que ver estos dos factores principales. No es que sean los únicos, pero mucho de lo que vemos está asociado a esto. Bueno, las úlceras gástricas, hay una clasificación que es la clasificación de Johnson y es según su ubicación, ¿verdad? Va del tipo 1 a la 5, ¿verdad? Que ahí en el dibujo pues está bien marcado dónde aparece cada uno de los tipos, ¿verdad? El tipo, incluso imagínense qué tan importante es la úlcera asociada a AINES o asociada a medicamentos, que el tipo 5 así la describen, úlcera secundaria a medicamentos. Y muchas veces, o lo ponen úlcera secundaria a AINES, de una vez, sin siquiera medicamentos, o sea, no medicamentos en general, sino AINES específicamente. Entonces, sí, esto recalca aún más la importancia de ver este como antecedente, por decirlo, de consumo de AINES. Con respecto al Helicobacter pylori, que es la otra situación que tenemos que buscar, pues
Posiblemente esto lo vieron ¿cómo se llama? En farmacología o en microbiología en tercer año. Ya saben que es una bacteria gram negativa. Se encuentra en la mucosa gástrica, reside en el antro y se puede desplazar por la forma flagelada que tiene. Obviamente no nos vamos a meter de lleno a lo que es el Helicobacter pylori, porque esto no es clase de infecto ni de micro, ¿verdad? Sino solo era un pequeño repaso, una pequeña pincelada solo para recordarles, ¿verdad? Lo que es el Helicobacter pylori, lo importante de esto, ¿verdad? Aparte de los patología, aparte de las enzimas que produce, ¿verdad? Que está bien saberlo, pero lo importante es, primero, que la transmisión es oral fecal, ¿verdad? Es la transmisión por consumo de alimentos que no están bien lavados, por la preparación de alimentos por personas que no tienen una adecuada higiene de manos, ¿verdad? Consumo de alimentos en la calle por lo general. Entonces, si alguien tiene Helicobacter pylori, en algún momento es transmisión fecal oral con muchas bacterias entéricas. Entonces, si uno detecta esto, dice, hay que reforzar esa parte del plan educacional, ¿verdad? Y hacerle entender a los pacientes que este es el modo de transmisión y que por ahí, en algún momento, ¿verdad? Tuvo que haber sucedido esto. Entonces, eso es importante, transmisión fecal oral. En países como el nuestro, ¿verdad? Más del 80% de la población ya tiene Helicobacter pylori cuando alcanza la mayoría de edad. Más del 80%, ¿verdad? Es muy similar como lo que pasa con hepatitis A, que un montón de gente le da y nunca se da cuenta, ¿verdad? Aquí igual, el Helicobacter pylori es extremadamente común, ¿verdad? Si todos nos hiciéramos el Helicobacter pylori en heces, ¿verdad? Más de alguien va a tener. Y en sangre seguramente todos salimos positivos, ¿verdad? Porque es muy frecuente en países en vías de desarrollo, ¿verdad? En países del primer mundo ya es un poquito menos, pero igual es una gran prevalencia. Y como les digo, mucho depende de la transmisión de esta bacteria de las medidas de higiene. Es fecal oral, entonces las medidas de higiene tienen que estar al 100 para evitar esta situación. Pero como les digo, todos nos hemos comido en la calle, todos nos hemos comido un chuco, más que estuvimos en la San Carlos, seguro, ¿verdad? Ustedes tal vez por la pandemia fue un poquito menos, pero tal vez en primer año, todos hemos comido afuera, todos nos hemos enfermado al estómago también seguramente. Entonces, ¿puede ser que nos haya dado esto? Sí, ¿verdad? ¿La enfermedad se puede autolimitar? Sí, se puede autolimitar, ¿verdad? O puede estar ahí dando problema continuamente. Entonces, como les digo, es algo extremadamente común en un país como el nuestro, ¿verdad? Y hay que pensarlo. Hay que pensarlo cuando vemos estas situaciones. Lo que es tratamiento específico del Helicobacter pylori, porque aparte es tratamiento de la úlcera, eh, como se llama, péptica, pero específico del Helicobacter pylori, sí hay que, ¿cómo se llama?, mencionarlo, porque hay que dejarlo. Si la tensión está positiva, si el Helicobacter pylori en ese está positivo, trátenlo y por favor pídanlo en heces, ¿verdad? Porque en sangre puede salir positivo y no tenerlo, porque recuérdense que si se forman anticuerpos y todo eso, van a estar positivos toda la vida. Entonces, por favor, en heces. Es muy común que la gente, los médicos en general, lo pidan en sangre. Aparte que es más fácil. Tomar una muestra de sangre es más fácil que el paciente dé una muestra de heces, ¿verdad? Incluso hay pacientes que no les gusta dar muestra de heces, les da cosa poder ponerse el frasco y dar la muestra y llevarla. De verdad pasa. Entonces es más fácil hacerlo en sangre, pero en sangre no es como hay que hacerlo, tiene que ser en heces, por favor. Entonces, ¿qué terapia utilizamos? Pues utilizamos bismuto, un inhibidor de bomba de protones, que por lo general va a ser omeprazol o esomeprazol, metronidazol y tetraciclina. ¿Qué otras opciones pueden utilizar? Pueden utilizar claritromicina, pueden utilizar amoxicilina, son buenas opciones. Hay terapias de 10 días, hay de 14 días. Por lo general se recomienda que sea de 14 días, aunque yo sé que muchas marcas venden los kits para tratamiento de Helicobacter pylori y dura solo 10 días. No quiere decir que en 10 días no sea útil, sí puede llegar a hacerlo, pero mejor den los 14 días. O si compran los medicamentos por separado, que sea para 14 días. Erradiquemos esta
situación, ¿verdad? Sí puede haber fallo en la terapia, sí puede haber, ¿verdad? Que eso ya depende de otros factores, puede ser que haya algún tipo de resistencia, que haya que utilizar otras situaciones o que el tratamiento no se haya tomado como se debe o cualquier otra situación, pero esto va a ser muy poco lo que se van a enfrentar. También hay triple terapia, ¿verdad? Que utiliza solo amoxicilina y levofloxacino o rifabutina, pero por lo general, ¿cómo se llama? Lo ideal es la terapia cuádruple, ¿verdad? Eso es lo ideal. No quiere decir que con lo otro no puedan tener éxito, lo pueden tener, pero para tener un mejor chance de terapia cuádruple. Bueno, esto. Bueno, ya hablando de los que es factores de riesgo, epidemiología y todo lo que hablamos ya de las úlceras pépticas, vamos a la clínica, pues que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Obviamente el dolor abdominal, ¿verdad? La úlcera, ¿cómo se llama? Dependiendo del estímulo nocivo que estés recibiendo, puede dar diversos grados de dolor abdominal. Esto varía, ¿verdad? Pero puede llegar a ser muy incapacitante también. ¿Dónde va a doler? A nivel del epigastrio, ¿verdad? Y si lo describen como lancinante o lacerante, a veces como que está metiendo un cuchillo a nivel epigástrico. Sí puede doler en otras áreas, pero el dolor epigástrico es el más eh, clásico. Los pacientes refieren que si comen, les duele, y si no comen, les duele más. Entonces casi que dicen, bueno, va a tener que comer porque ni modo, y por eso se llaman hambre dolorosa, porque comen para que les duela un poquito menos, pero el dolor siempre va a estar, ¿verdad? Ese es el problema con esta enfermedad y por eso también pueden llegar a perder peso los eh, pacientes, ¿verdad? Eh, sí, en la noche el dolor, ¿cómo se llama? Puede llegar a presentarse también, sobre todo por el ayuno prolongado que se tiene a la hora de dormir, ¿verdad? Entonces, sí se recomienda al inicio del tratamiento que también en la noche se aplique, se dé el tratamiento por esta misma situación, ¿verdad? Como les dije a los pacientes, por el mismo temor al dolor o que a veces piensan que la comida les va a doler más, entonces no comen, ¿verdad? No comen, disminuyen su consumo de alimentos o comen solo líquidos, ¿verdad? A veces la misma molestia les puede dar náusea e incluso vómitos, entonces hace que vayan perdiendo peso, igual que cuando hablamos de enfermedad de reflujo gastroesofágico, un peso que no se busca perderlo, ¿verdad? Que se pierde por estas modificaciones. También puede haber complicaciones como un inicio de un dolor más agudo, más lancinante, más perforante, y que uno dice, paciente que ya sabemos, o por historia a veces, ¿verdad? Y muy raras por la clínica, sabemos que tiene una úlcera gástrica y empieza así, nos dicen, a ver si no se perforó, ¿verdad? A ver si no se perforó. Sí vi un par de casos así, de pacientes que iban gritando a la emergencia del dolor a nivel del estómago, ¿verdad? De que simplemente no habían con alteración de la conciencia ni nada, pero no respondían a las preguntas por el dolor, ¿verdad? Y vi un paciente que lo vi en la clasificación que yo creo que pasó gritando como 3 horas seguidas del dolor de la perforación, porque al final finalmente sí estaba perforada, ¿verdad? De una úlcera gástrica, que le preguntamos, porque necesitábamos algún dato, porque lo habían llevado los bomberos, de si tenía alguna otra comorbilidad aparte de la obesidad, porque si el paciente ya pesaba como 400 libras, y lo que se limitaba era a gritar, respirar para agarrar aire y volver a gritar. Y era puramente el dolor, ¿verdad? Hasta que lo vio cirugía y todo, ya pudimos ponerle para el dolor, ya se calmó, ya nos pudo dar más historia, ya nos contó que efectivamente ya le habían diagnosticado una úlcera gástrica 3 años previos, ¿verdad? Pero que no había modificado sus estilos de vida, que sí se tomaba el omeprazol, pero cuando se sentía bien, lo que siempre pasa, y ya no se lo toma, ¿verdad? Entonces, sí, el dolor abdominal puede ser demasiado incapacitante. O sea, que imagínense, este paciente ni siquiera podía responder una pregunta del dolor que estaba sintiendo. A todos nos ha dolido el estómago. Entonces piensen en el peor dolor de estómago que han tenido y multiplíquenlo por 10. Así es el dolor de esta situación.
Cuando nosotros examinamos a este paciente, aparte de la alteración de los signos vitales que puede llevar, ¿verdad? Que por lo general si es dolor va a llegar hipertenso, va a llegar taquicárdico, puede llegar hasta sudoroso, ¿verdad? Pues va a haber hiperestesia, ¿verdad? O sea, ni bien uno le ha puesto la mano al paciente en el abdomen y ya le dolió, ¿verdad? Sí pueden haber algunos datos de deshidratación, aparte de hipotensión, puede haber pérdida de la turgencia de la piel, mucosas secas, llenado capilar mayor de 3 segundos, ¿verdad? Hipertensión ortostática, o sea, sí pueden haber datos de deshidratación. Si el abdomen está perforado, perdón, la úlcera está perforada y llegamos a peritonitis, puede haber incluso hasta un abdomen en tabla, un abdomen totalmente duro, ¿verdad? Con mucha defensa. Y usualmente ahí nos decimos, esto ya está perforado y seguramente está teniendo peritonitis por el escape del material hacia la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces, sí, mucho examen físico va orientado al dolor abdominal que produce. Lo demás van a ser síntomas, pero el dolor abdominal es lo que hay que ver, ¿verdad? También para el dolor precordial, sí, también para el dolor precordial. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y también no todo va a ser úlcera gástrica. La mayoría de veces sí, la mayoría de veces sí, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones puede ser que sea otra patología, ¿verdad? ¿Qué, qué podrían ser? Usualmente diagnóstico diferencial de úlcera gástrica va a ser una dispepsia funcional o esencial, neoplasias, que sería lo otra diagnóstico diferencial importante, que es usualmente con endoscopía, es cuando vemos la masa o a veces se llega a palpar si es algo muy, muy grande, el propio reflujo gastroesofágico, que fue lo que ya vimos, ¿verdad? Enfermedades ya de otros órganos del sistema gastrointestinal como el páncreas o la vesícula biliar, ¿verdad? O el hígado, incluso, ¿verdad? Puede ser hemorragia intestinal superior por otra causa. Diagnóstico diferencial ahí puede ser una isquemia mesentérica, también trombosis mesentérica, puede ser un infarto, o sea, opciones hay un montón. Como les digo, de esto deriva la importancia de una adecuada historia clínica y una adecuada valoración de factores de riesgo y así orientar nuestro diagnóstico. ¿Qué podemos utilizar entonces? Podemos hacer un estudio con vario, ¿verdad? Que ya no se utiliza mucho, pero se puede hacer endoscopía del tubo digestivo superior. Obviamente estamos hablando de úlcera gástrica y duodenal, aquí colonoscopía no es de utilidad, ¿verdad? Y cómo se llama, ya hay otros como análisis de ácido gástrico, una situación así que ya son estudios un poco más elaborados con fines un poco más exclusivos, pero con una endoscopía por lo general es suficiente. Es un examen que se puede hacer rápidamente, que lo puede hacer el, cualquier gastroenterólogo, ¿verdad? Se puede determinar rápido qué está sucediendo e incluso puede ser hasta terapéutico dependiendo de los hallazgos que se observen durante el procedimiento. De estudios con varios, aquí hay unas, ¿cómo se llama? Ejemplos de una úlcera duodenal, una úlcera gástrica, donde se mira la pérdida de la integridad de la mucosa. Si se dan cuenta, por lo general ahí se miran los bordes bien definidos, no se mira nada adicional, entonces por lo general estas son benignas. Ya en endoscopía también se puede determinar si son benignas o malignas. Por general malignas están asociadas a cáncer y ya se mira una pérdida total de la anatomía que estamos viendo o parcial y ya solo con verlo nos dicen que esto va a ser neoplásico, pero para eso se hace la biopsia y recordemos siempre la tinción para el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori no solo es factor de riesgo para úlcera gástrica y duodenal, sino también para neoplasia gástrica. Entonces, ¿qué fármacos utilizamos? ¿Verdad? Antiácidos, ¿qué esos? Hay un montón de antiácidos disponibles, ¿verdad? Estos se consumen por lo general 1 a 3 horas después de las comidas principales, que es desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Y pues pueden ayudar a paliar los síntomas. Aquí aparecen también los antagonistas de receptores de histamina, H2, que hablamos de ellos. Aquí están las dosis. Ranitina tal vez es el más común y el que siempre van a encontrar, que es 300 miligramos por la noche.
¿verdad? Están los inhibidores de bomba de protones, ya hablamos también cuáles pueden ser. Por lo general, al inicio del tratamiento se dejan cada 12 horas, por lo menos 2 semanas. Ya después se queja una vez al día, por lo general en la mañana en ayunas. Pero al inicio traten de dejarlo cada 12 horas para paliar los síntomas más que el paciente está presentando. También hay fármacos protectores de la mucosa, como lo que es el sucralfato, ¿verdad? Que ese es también bastante conocido, y el bismuto, sobre todo para los regímenes contra el Helicobacter pylori, que fue lo que vimos antes, y algunos análogos de prostaglandinas que pudieran ser utilizados, pero casi que sucralfato es lo ideal cuando no hay Helicobacter pylori, y bismuto cuando sí existe. Complicaciones, que es lo que he venido repitiendo. ¿Qué complicaciones? Perforación, ya hablamos ahorita de eso. HGIS, ¿verdad? Que a veces cuando llegan pacientes con HGIS y al final lo que se detecta es una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, ¿verdad? Y obviamente puede haber extensión de la misma a otros órganos adyacentes del sistema gastrointestinal, ¿verdad? Pero perforación va a ser, ¿cómo se llama? De las que sí urge en ese momento llevarlo a sala. O sea, no podemos esperar. No es de que el paciente se estabilice, no. Se detecta una perforación y es sala de emergencia, de emergencia. Yo hasta les diría, trátenlo como que fuera un baleado, ¿verdad? O sea, es de llevar la sala de una vez, porque el escape de todo eso a la cavidad abdominal va a ser destrozos, ¿verdad? Va a causar una peritonitis y ahí ya todo se fue, ya saben dónde, ¿verdad? Entonces sí es una urgencia. HGIS también es urgencia hacer la endoscopía, ¿verdad? Pero incluso esta vez se puede manejar médicamente, pero la perforación no. La perforación es sala, definitivamente, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ya habíamos hablado. Solo para finalizar, como les digo, es un tema no tan extenso. Lo importante para reflujo gastroesofágico y úlcera péptica es la historia. La historia es lo que he venido repitiendo. Una buena historia con una adecuada valoración de los factores de riesgo. Podemos diagnosticar esto sin tanto examen, tratarlo adecuadamente y ya, ¿verdad? Eficiente. Con respecto a reflujo gastroesofágico, sí hay que ver qué lo está produciendo, ¿verdad? ¿Es por obesidad? Bueno, cambiemos eso. ¿Es por alguna enfermedad que esté alterando la secreción gástrica o algo a nivel del esófago? Pues tratémoslo, ¿verdad? Porque los síntomas se pueden paliar, sí, ¿verdad? Pero hay que determinar la causa, qué está sucediendo, ¿verdad? Ya sabemos que el reflujo gastroesofágico no tratado se puede complicar gravemente, al igual que la úlcera péptica. Ya vimos las complicaciones que pueden tener estas dos, ¿verdad? Y en las úlceras, importante la erradicación de H. pylori. ¿Por qué? Porque esto puede evolucionar a una neoplasia. H. pylori, insisto, muy relacionado con úlceras, pero también muy relacionado con neoplasias gástricas. Entonces hay que erradicarlo, hay que eliminarlo. Por eso es que siempre hay que buscarlo también. Ya vimos la gran prevalencia en países en vías de desarrollo. Entonces lo encuentran, échenselo, échenselo, mátenlo, ¿verdad? Porque si no lo erradican, les va a seguir dando problemas y puede llegar a evolucionar a cosas más eh, complicadas, ¿verdad? Por eso es importante buscar esta bacteria, tratarla y erradicarla, ¿verdad? Entonces, como les digo, en primer lugar, el flujo gastroesofágico y úlcera péptica van de la mano, ¿verdad? Van de la mano, el tratamiento muy similar, las manifestaciones clínicas también pueden llegar a ser similares, pero aquí sí muy importante la historia clínica, ¿verdad? Si es un paciente joven, sin factores de riesgo, con estas situaciones, o un paciente adulto, sin factores de riesgo, uno dice, ok, va a ser esto, pero si no, busquen también otras cosas extra gastrointestinales, lo quieren ver así, como lo que mencionamos al principio, para que no se les escape un infarto, para que no piensen que el asma no está bien controlada con el medicamento, ¿verdad? Para que las alteraciones dentales que esté teniendo el paciente digan, es por el reflujo, ¿verdad? Entonces, también busquen toda esa parte adicional, ¿verdad? Como les digo, reflujo todos hemos tenido, todos sabemos qué es esto, pero posiblemente nadie se ha llegado a complicar,
Posiblemente, tal vez alguien sí, pero la mayoría de veces no, ¿verdad? Y es porque tratar esa enfermedad es relativamente sencillo, ¿verdad? Los fármacos son de, ¿cómo se llama? Uso popular, se encuentran en todo lado, no es nada difícil de conseguir, ¿verdad? Por lo general, incluso los genéricos suelen ser bastante buenos, por lo general, ¿verdad? Y no es algo que tenga tanto efecto indeseado como como otros medicamentos para otras patologías. Entonces, si hacemos una buena historia clínica, si hacemos un buen interrogatorio de los antecedentes, si hacemos un adecuado examen físico, ¿verdad? Y contemplamos todas estas posibilidades, pues uno puede llegar al diagnóstico de reflujo sencillamente, tratarlo y ya que el paciente, pues su día a día no lo pase tan mal. Como les digo, es una enfermedad que a veces, si bien no es tan grave al principio o puede estar sin gravedad mucho tiempo, molesta, está ahí fregando, fregando, fregando. Wow, pacientes que todos los días que me levanté con reflujo, ¿verdad? Y da molestias continuas. Y si bien no es incapacitante, como a menos que se complique, pues si el paciente no está cómodo, ¿verdad? Es una molestia constante todo el tiempo. No está cómodo, ¿verdad? No puede como vivir la vida a gusto porque está eso ahí presente. Entonces, como les digo, tratarlo es sencillo, diagnosticarlo es sencillo, es solo que si se tomen el tiempo para descartar cualquier otra situación, y ya. Entonces, eso es lo que le teníamos